Bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar entonces con entrada. Vamos a empezar con el tema de la OEA, como les decía yo. Y es que ya van varios partidos que han denunciado ante la OEA, esta instancia internacional que se ha decidido reunir con los partidos de oposición, cuál es el papel del presidente en el marco de este proceso electoral. Ya lo hizo el Partido Acción Nacional, reclamando que el presidente se mete porque a través de las mañaneras se está influenciando o tratando de influenciar, dicen, en el proceso electoral. Ya lo hizo Movimiento Ciudadano, exactamente lo mismo, que el presidente habla sobre temas electorales en la mañanera y se está metiendo en las elecciones, socavando, entre comillas, la democracia de nuestro país. Y ahora lo hace el PRD porque ya también la OEA se reunió con el PRD, o sea, ya se está reuniendo con toda la oposición. Realmente los debieron haber visto en bloque porque ellos van en una gran alianza opositora. Bueno, de acuerdo a la información que se tiene, ya el PRD puso, dicen, al tanto de todas las irregularidades que consideran existen en el proceso electoral a la OEA. El dirigente Jesús Zambrano y el representante ante el INE, Ángel Ávila, dialogaron con el jefe de la misión de la OEA, que se llama Santiago Cantón, a quien le reportaron las quejas que han interpuesto ante el INE en contra del presidente. La intromisión, dicen, del presidente López Obrador. Y bueno, dice la nota que habría que recordar que el gobierno de México no tiene para nada buena relación con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien le pidió hacer una autocrítica respecto a su papel en el golpe de Estado en contra de Evo Morales. Y efectivamente no la llevan muy bien porque el presidente tampoco se guarda esto, que todos lo decimos y todos lo sabemos. La OEA se ha convertido en esta instancia que defiende los intereses de los Estados Unidos, apoyando a los líderes que están siguiendo los intereses de aquel país y en contra de quienes están enfrentándose hacia los estadounidenses. Y bueno, este señor Santiago Cantón, les decía yo, pues ya se ha reunido con los demás partidos de oposición en el país. También incluso ya tuvo reunión con algunas autoridades en México. Esta es la cuenta en redes sociales de este señor Santiago Cantón. Es el jefe de la misión de la OEA, es el que estará encargado del reporte sobre la democracia en nuestro país. Este señor, por cierto, es argentino y es el que trae esta encomienda de Almagro. Por ejemplo, en sus redes sociales, ya él nos reporta que se reunió con el fiscal electoral, Agustín Ortiz Pinchetti, para hablar obviamente sobre este tema. Ahí aparece. También está la reunión con Marco Cortés, en donde pues el panista le hizo este reclamo. También aparece aquí más adelante la otra reunión que tuvo con redes sociales progresistas, con el Partido Verde, con Movimiento Ciudadano, quien les decía yo también pues hizo este reclamo hacia el presidente López Obrador. Y también, bueno, viene ya la reunión con el PRD, que no aparece ahí en estas redes sociales. Finalmente todavía no lo reporta Santiago Cantón en su red social, pero bueno, ya tenemos la información de que ya tiene esta información, de estos datos que entrega el PRD acusando intromisión del gobierno de México. Y bueno, con todo esto, él va a construir pues lo que es la gran diagnóstico de la democracia mexicana, sobre todo en el marco también de los resultados electorales, porque bueno, esto es parte del trabajo que se le encomendó. Aquí lo interesante, por ejemplo, son una serie de reportes que también le encomendaron a este señor Santiago Cantón, porque bueno, a él lo enviaron a El Salvador, justamente también a hacer un reporte sobre la democracia salvadoreña. Y bueno, también hay que decirlo, en el caso de Salvador no se han sumado tanto a la política estadounidense. Y bueno, ahí le cayó este reporte. Miren lo que dice este señor Santiago Cantón, que si uno lee estas conclusiones que él mismo publica, parecería que estamos leyendo una columna de Carlos Loret de Mola o de cualquier otro de los chayoteros que publican aquí en nuestro país. Miren nada más lo que comenta en este resultado que obtuvo, dice él, en la democracia de El Salvador. Dice, la misión cumplió el objetivo de desarrollar una agenda incluyente y diversa. Se reunió y entrevistó con diversos actores políticos y sociales para recolectar sus demandas. Exactamente lo mismo que está haciendo aquí. La misión expresa su preocupación sobre acciones que podrían vulnerar el Estado de Derecho y la democracia salvadoreña. Miren lo que dice, cuáles son estas acciones. Dice, lo anterior se enmarcó sobre todo alrededor de denuncias. No habla de la realidad, habla de las denuncias. De esto mismo que hizo el PAN, hizo el PRD, que hizo el Movimiento Ciudadano y que probablemente va a hacer el PRI cuando le toque reunirse con este señor. ¿Qué es lo que denunciaron allá en Salvador? La falta de independencia de los poderes del Estado, que es lo que acusan también, por cierto, aquí
al presidente López Obrador. Este es el discurso opositor, la gran dictadura, dicen desde Palacio Nacional. Dice, los ataques a la libertad de expresión y de prensa, exactamente lo mismo, es una copia calca de lo que aquí reclaman justamente en contra del presidente, que porque además se hace una crítica a la prensa, eso es, dicen, ir en contra de la libertad de expresión. Los límites injustificados al acceso a la información, la transparencia que impulsa el presidente que no les gusta. Y ahorita vamos a hablar de los reclamos que le hace Claudio X González o la organización de Claudio X González por esto, por presentarnos a los mexicanos la información, la transparencia. Ya es que no les gusta, nada de esto les gusta. También dice el posible aumento en la militarización del país. ¿Qué es lo que dicen aquí en México y cuál es la línea que traen? Exactamente esta, que se ha militarizado el país, que ahora el ejército ocupa más funciones de las que debería, invadiendo el ámbito de la sociedad civil y demás. Y bueno, ahí habla también sobre este asunto de la Asamblea Legislativa, en donde efectivamente también se metieron miembros del ejército, algo que no ha sucedido en México, pero no importa. Aquí finalmente la idea y la estrategia es que con las denuncias se cree toda una historia, asegurando también de que en México se está debilitando la democracia. Por increíble que parezca, ahora que hay un gobierno que no quiere meterse en el proceso electoral, que no quiere y no está operando el fraude, lo critiquen por ir en contra de la democracia de este país. Mientras que ellos, que están metiendo las manos en la elección, que están desviando dinero para sus candidatos, pues ahora sean los grandes demócratas. Son estas grandes contradicciones, pero para eso está la OEA, para validar este tipo de contradicciones a nivel internacional, la famosa comunidad internacional. Hoy el presidente habló también sobre esta participación, porque la OEA ya va a estar aquí en México como observadora, por eso también está haciendo este trabajo. Esto lo viene haciendo desde hace varios años, porque esa es también parte de la estructura de control de la derecha, que tenía esta alianza con los gobiernos extranjeros. De esta manera se valida a nivel internacional los fraudes electorales. Exactamente, pues es la estrategia que recurrieron o la que hicieron con Biden. Cuando Biden lo primero que hace es pedir el reconocimiento internacional. Bueno, esa es la manera de operar. Aquí lo que se tenía es una democracia validada por estos organismos internacionales que daban este reconocimiento internacional a los triunfos, que exactamente como, por ejemplo, sucedió con Felipe Calderón, que se roba la elección, pero la comunidad internacional le reconoce el triunfo a él y lo reconoce como presidente de México. Todo un entramado y toda una maña que ha operado durante muchos años, solo que ahora las cosas, pues obviamente ya son muy distintas. Y por eso el presidente, ahora cuidando esta intervención de la OEA en México, pues les pintó su raya. Y pues él dice y adelantó va a estar muy atentos a que no decidan meterse más allá de lo que les corresponde como observadores electorales. Vamos a escuchar. Nosotros estamos abiertos para que vengan observadores a las elecciones. Desde luego no vamos a permitir ninguna intromisión que afecte nuestra soberanía. Y eso ya lo saben en la OEA y lo saben en la ONU y lo saben en todos lados, que no vamos nosotros a permitir ninguna actitud injerencista. México no es colonia, no es un protectorado. México es un país libre, independiente, soberano. Entonces, no hay nada que temer. Vamos nada más pues a estar pendientes y la misma ciudadanía, la misma gente ayuda mucho en todo esto. Las redes sociales, las denuncias que se hacen para que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya compra de votos, que no haya fraude electoral y que no haya injerencias de países extranjeros. Esto que estamos denunciando y que vamos a seguir denunciando
hasta que el gobierno de Estados Unidos nos dé una respuesta clara del por qué están entregando dinero a este grupo opositor, un grupo político opositor. Eso es violatorio de nuestra Constitución. No pueden estar entregando dinero ningún gobierno extranjero a grupos opositores o a grupos políticos en nuestro país. Y bueno, eso es lo que menciona el presidente sobre el tema de la OEA, y eso nos lleva también, porque y todo esto está relacionado, es obvio, estamos hablando de las organizaciones y de los intereses de Estados Unidos a todo lo que viene ocurriendo con Mexicanos contra la corrupción. Y es este tema aquí donde también aparece un audio, una grabación de Claudio X González y la operación política que está realizando en el marco de este proceso electoral en contra de la Cuarta Transformación, que obviamente para afectar el avance del gobierno del presidente López Obrador. Antes de continuar, si no lo han hecho, y en este segundo bloque, antes de continuar este segundo bloque, les invito a que se suscriban a este canal, les agradezco su like y también, si pueden aún mucho mejor, compartir la información. Con su apoyo llegamos a un mayor número de personas. Y bueno, les decía yo, también hoy se habló sobre este tema de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y es que después de ya las denuncias que viene haciendo el presidente y la información que nos dio a conocer, que es una serie de facturas también en donde aparecen ahí como beneficiarios de los pagos de más de 20 millones que han recibido del gobierno de los Estados Unidos, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad empieza ya a responder. Quieren subirse al ring, pero la verdad, pobrecitos, la aplanadora les pasa encima cada vez que deciden hacerlo. Ahora suben un comunicado el día de ayer, 19 de mayo, en donde tratan ellos de responder a esta información, porque lo que ha hecho el presidente realmente es informarnos, decirnos a los mexicanos con las pruebas en la mano, con el papelito en la mano, cómo es que esta organización se beneficia con capital del gobierno de los Estados Unidos. Y es una organización que todos conocemos, está muy metido en el ámbito político, encabezada por Claudio X González, su gran fundador. Y entonces en este comunicado ellos pues reclaman al presidente y dicen incluso que está violando la Constitución. Por ejemplo, dicen exhibir desde la tribuna, dice el comunicado del presidente de la República, documentos fiscales con datos sensibles es inconstitucional. Dicen viola el artículo 6, apartado A y 16, segundo párrafo de la Carta Magna, el principio de reserva fiscal y diversos artículos de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Es lo que dice que el presidente no está respetando la ley porque está dando a conocer esta información. O sea, no que muy transparentes, no que ellos se dedican a hacer investigaciones y ellos empiezan a sacar documentos y empiezan a decir, miren, ahora obtuvimos esta información y tenemos este recibo y esta factura, porque a nosotros nos interesa la transparencia en México. Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí el problema es que están recibiendo este dinero del gobierno de los Estados Unidos. Ya sabemos cuánto es con el papelito en la mano. Y simple y sencillamente no lo quieren admitir. Bueno, pues ya admítanlo, sí, con lo que esto representa, que es obviamente que en esto de la política y en general también en esto de la vida, muchas veces el que paga termina mandando. Y obviamente estas organizaciones terminan respondiendo a los intereses también de estos gobiernos extranjeros. Ahora, el presidente también, pues les decía yo, hoy una vez más habló sobre el caso de Mexicanos contra la corrupción. Ya lo escuchamos, cómo lo relaciona al tema de la OEA, porque bueno, obviamente en el marco del proceso electoral, el hecho de que se registre esta relación, vamos a decirlo así, comercial, pues es importante cuando el jefe de esta organización está metido en el proceso electoral. Y es que justamente lo que le presentaron al presidente hoy fue una grabación en donde aparece Claudio X González, con el discurso que está llevando él a todo el país, con el proselitismo que él está realizando, con la estrategia que él impulsa para tratar de ganarle a la Cuarta Transformación. Ya no en el ámbito mediático nada más, no en el ámbito de la información, sino en el ámbito electoral.
ya haciendo campaña literalmente en contra de la Cuarta Transformación. Es decir, que el presidente de esta organización financiada por Estados Unidos efectivamente está metida en el proceso electoral. Es un actor político más. Que ese es el problema y lo que ha denunciado el presidente. Esto, al ser financiado por capital extranjero, está prohibido por la Constitución. No está diciendo nada más el presidente, incluso no dice que recibir el dinero sea malo, pero sí utilizarlo para estos actos políticos sí es malo y mucho, incluso viola la ley. Y por eso también pues se sorprendió, y esto es lo que comentó cuando le dan a conocer esta grabación de Claudio X González, y esto es lo que opina también sobre pues estos vínculos políticos que finalmente tiene esta organización con los actores políticos también de nuestro país, incluyendo a los partidos nacionales. Sobre el tema de Claudio X González, presidente, está circulando un video que no sé si usted ya lo haya escuchado, pero queremos que usted lo escuche porque es la voz de Claudio X González. Nosotros lo publicamos en el canal del Centinela Informa y se lo vamos a poner tantito. Permítame, son 40 segundos. Permítame, por favor. Déjame tantito, por favor. Aquí está. Pero sería increíble, y aquí es donde viene la tarea para todos nosotros, que perdieran lo que se llama la mayoría simple. Es decir, que no tuvieran el 50% de los diputados. Porque si no tienen el 50% de los diputados, queridos amigos, entonces ya no pueden pasar, olvídense, un cambio a la Constitución, no pueden hacer un cambio legal a cualquier ley. Y por otro lado, el presupuesto, que es prerrogativa de la Cámara de Diputados, quedaría en manos de la oposición. Ese es el audio. ¿Qué opinión tiene usted respecto a Claudio X González, que pues ya se quitó la máscara? Lo que quieren es el presupuesto para la oposición, sí, y quitarle los beneficios a los mexicanos. Aquí lo hemos dicho, parte del agrupamiento tiene como propósito el que ellos tengan mayoría en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto y no quieren que el presupuesto se destine a apoyar a los pobres. Y no estoy inventando nada. Él es el Claudio X González, el dirigente del PRD, el dirigente del PRI, el dirigente del PAN. ¿No es el de Coparmex? ¿Se parece? Sí es, sí. Y a ver, en el consejo del grupo también está, ¿no? Aquí está. También todos. No hay ninguno que tenga una postura, vamos a decir, moderada, objetiva. No, todos en contra de la transparencia, completamente en contra de nosotros. Entonces todos, y con financiamiento de la embajada del gobierno de Estados Unidos.
Bueno, es lo que entonces se refiere el presidente, ¿no? Le presentan este audio, él también pues habla sobre estos vínculos políticos que los tenemos muy claros, el gran artífice de la BOA que terminó en esta alianza Va por México, el puente entre los partidos políticos y los empresarios, porque los empresarios están muy preocupados, ellos no quieren tanto quedarse con el presupuesto, ellos quieren quitarle la mayoría a Morena para que no avancen ya los cambios legales, las reformas a leyes secundarias y obviamente tampoco quieren cambios constitucionales. Hemos reportado y hablado aquí cómo hay convenios que han trascendido ya de que los empresarios van a financiar candidatos en los distritos en donde sientan ellos son más competitivos para quitarle la mayoría a Morena. Y el gran artífice de todo esto, de esta alianza, es el propio Claudio X González, que está ahí reunido con los dirigentes, con los partidos de oposición y también con Gustavo de Hoyos, quien es el otro puente con el resto del sector empresarial a través de la Coparmex. Y pues como lo dice el presidente, todos ellos al final, en el caso de Claudio X González, financiados por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, este es el gran reclamo que hace el presidente y sobre todo no solo en el aspecto político, sino en la parte legal, porque bueno, está financiando un gobierno extranjero, un movimiento político aquí en nuestro país y la duda que queda es cuánto de este dinero que se comprometieron a entregar los empresarios que reciben de Estados Unidos está terminando en las campañas. Es que esa es la otra gran duda. Entonces, lo que se ha dicho allá desde Estados Unidos, que ellos no andan auditando a ver en qué se gasta la organización el dinero que les dan, que ellos, bueno, tienen plena confianza de que van a cumplir los objetivos que ellos les presentaron, ahí Mexicanos contra la Corrupción, al gobierno de Estados Unidos. Y ya, con eso ya nosotros ya nos damos por bien servidos. Es lo que ellos dicen allá. Y a pesar de todas estas denuncias, lo que ha anunciado la USAID es que se van a revisar las organizaciones y los planes que están apoyando aquí en México, pero mientras se revisa, le siguen dando dinero. De las facturas que presentó el presidente López Obrador, la más reciente es el mes de abril, aunque él refiere que ya tienen datos de que han tenido ya pagos hasta el mes pues básicamente programados para el mes de junio, ya para el proceso electoral. O sea, que esto no se ha detenido a pesar de las denuncias del presidente. Sin embargo, esto puede cambiar después de la elección porque se anticipa, hay que decirlo, y ojalá esto se concrete plenamente, un gran fracaso electoral para la oposición y la consolidación de la Cuarta Transformación. Eso depende de nosotros. Tenemos que salir a votar este próximo 6 de junio y gracias a nuestro voto podremos alcanzar este objetivo. Pero mientras esto sucede, pues todavía no podemos hablar de que ya es un hecho real, de que ya sucedió. Pero bueno, sin embargo, a pesar de esto, pues el problema es que efectivamente, al registrarse un fracaso electoral, pues toda esta organización que tiene el objetivo de ser una especie de contrapeso al presidente, pues va a demostrar su fracaso y ya no va a ser tanto por el reclamo en sí, sino por el fracaso que representa, que eventualmente va a dejar de recibir dinero por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y esto va a significar para ellos, pues ahora que van a tener lo que financiar. Evidentemente no es una buena noticia perder dinero que reciben desde el extranjero, sobre todo y además en dólares. Incluso y ante esta posibilidad real, que ya se están dando cuenta en donde van a empezar a perder financiamiento y que eventualmente esto los puede llevar a la desaparición, salió la dirigente formal de Mexicanos contra la Corrupción, porque Claudio X González ya no es el presidente formal. Él se deslindó como parte de una estrategia para decir, nosotros no tenemos nada que ver con el señor, que es justamente lo que sale a decir esta Amparo Cázar, quien en un video le responde también al presidente, pues tratando de lavarse las manos sobre esto que está ocurriendo en Va por México y con Claudio X González, sabiendo que él es el artífice también de esta organización, Mexicanos contra la Corrupción. Vamos a escuchar parte de la defensa y los argumentos y la desesperación que ya se ve y se escucha en este organismo. Hola, soy María Amparo Cázar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y me comunico con ustedes para manifestar de manera enfática nuestro rechazo a las repetidas acusaciones que el presidente de la República ha proferido en contra de nuestra organización. Claudio X González y yo
diseñamos y fundamos Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. La copresidimos por 5 años hasta junio de 2020, fecha en la cual Claudio decidió separarse de la institución para dedicarse a fomentar la sinergia y la acción colectiva entre ciudadanos y política. Consciente de que esa tarea no era compatible con los objetivos de Mexicanos contra la Corrupción, se despidió de todo el equipo y desde entonces no forma parte de la organización en ninguna capacidad ni pertenece a ningún órgano directivo o consultivo de la misma. No somos un grupo político ni participamos en ningún tipo de actividad política o electoral. Los propios estatutos de la organización lo prohíben. Bueno, es lo que dice entonces la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, reconociendo también abiertamente, porque está a la vista de todos, que Claudio X González está convirtiéndose en este puente entre los empresarios y los políticos. O sea, ellos confirman todo lo que venimos diciendo, lo que viene denunciando el presidente, lo que se ha publicado por aquí y por allá también en las redes sociales, la grabación que se da a conocer el día de hoy. Ellos mismos lo reconocen, ya ni siquiera lo pueden negar. Obviamente lo que ellos dicen y aseguran es que ya no tiene nada que ver Claudio X González y que por eso ya a la organización no se le puede acusar de estar metido en fines políticos. Eso es lo que termina diciendo, pero es absurdo porque ya sabemos que, bueno, cómo opera todo esto es básicamente dejó una prestanombres en Mexicanos contra la Corrupción y finalmente él se termina deslindando para que puedan seguir cobrando este dinero. O sea, es una gran simulación que también es lo que termina exhibido después de lo que ha presentado el presidente y que es una situación realmente insostenible. Puede ser, digamos, en la parte legal, pero realmente en la parte ya en la realidad es algo completamente distinto a lo que ellos dicen ser, ¿no? Finalmente responden a los intereses de Claudio X González y aunque legalmente ya no firma, pues están trabajando de manera conjunta con Claudio X González, que está metido en el ámbito político. Entonces, pues ahí está la respuesta de Mexicanos contra la Corrupción. El presidente insiste en esta parte porque él no ha encontrado la respuesta esperada, sobre todo por parte del gobierno de los Estados Unidos, en donde ya se defina ya esta situación en donde se suspenda el pago a la organización de un grupo opositor al gobierno que él representa, hecho por el gobierno de los Estados Unidos. Pero bueno, ahí vamos a seguir dándole pues espacio a este tema conforme tengamos datos y sobre todo esperando esta decisión que da el presidente, que da el gobierno más bien de Estados Unidos, que es la que está esperando el presidente y bueno, los tendremos al tanto al respecto. Con eso cerramos este bloque de Mexicanos contra la Corrupción.